Bienvenidos al cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la conferencia Dimensión Pedagógica del Archivo Histórico, a cargo de la Corporación IMA, por la especialista Carolina Aponte González. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Lady Carolina Aponte. Antes que nada, agradecer la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística. Una experiencia que ha sido muy fructífera tanto para Corporación IMA como para las personas que por aquí han pasado en versiones anteriores. Y este año que estamos, digamos, atravesando por esa situación pues de pandemia y la situación tan excepcional, tan nueva para todos. Sí quisiera contarles que institucionalmente nos hemos propuesto sostener el simposio en un contexto tan particular. El momento para mí implica como una doble felicidad. Por una parte poder estar con ustedes, pero por otra también poderlo hacer en un año que ha sido pues como complejo, como les decía, que ha requerido esfuerzos para adaptarnos, para mantenernos y para proyectarnos hacia lo que es el futuro. El tema que voy a compartir esta noche hace referencia a las dimensiones pedagógicas que pueden llegar a tener los archivos y la memoria. Parto de una experiencia laboral que tuve al trabajar por un tiempo con archivos de derechos humanos y de memoria histórica, archivos de carácter públicos y privados que hicieron parte de un registro especial de archivos que se adelantó por el Centro Nacional de Memoria Histórica a nivel nacional. Una experiencia que en su momento fue una gran oportunidad para conocer y entender la violencia y el conflicto armado a través de los archivos, siendo estos el instrumento para conocer el pasado con una perspectiva amplia de lo que ha pasado en el país. Para empezar, quisiera como hacer un acercamiento a lo que es archivar y documentar, ¿sí? Tomo una cita de la caja de herramientas para la gestión de archivos del Centro de Memoria. La traigo pues porque me parece como apropiada para hacer como una introducción. Dice, en primer lugar quisiera hablar un poco de cómo entendemos la práctica de documentar como una acción de dejar constancia de nuestras experiencias individuales y colectivas mediante la recolección, organización, cuidado y preservación de aquellas huellas y rastros concretos y diversos de la historia personal, familiar y comunitaria que quedan plasmadas en todo tipo de documentos. Entre ellos están las actas de nacimiento, los registros públicos, documentos, fotografías, videos, cartas personales, regalos significativos, certificados educativos, historial médico, laboral, tejidos, aquellos recuerdos que nos evocan nuestro territorio, nuestros proyectos personales y colectivos. Así el archivo puede ser asociado a aquella caja, cajón o estante de algún mueble donde colocamos nuestras historias o alguien de nuestra familia guarda fotos y otros objetos testimoniales. El acto de archivar y de documentar es un acto que está presente en nuestra vida cotidiana, ya que en nuestro diario vivir nosotros estamos documentando y estamos produciendo un registro o un archivo de todos los espacios en los que normalmente nos desenvolvemos, bien sea en el ámbito personal, en el espacio familiar, en lo laboral, en nuestras actividades académicas, en nuestros espacios también de ocio, de diversión, en toda una cantidad de gustos y preferencias por las que cada uno se inclina. Hay un montón de vivencias, hay un montón de experiencias que cada uno de nosotros ha documentado y ha registrado a su manera. Hago mención a este punto porque no quiero que dimensionemos el archivo como un montón de papeles viejos, ¿sí? Que no tienen ninguna funcionalidad, que no tienen nada que ver con nosotros, que se encuentran aparte y que son aislados y que están pues en un rincón. Porque el archivo pues realmente tampoco son solamente documentos, el archivo puede tener muchos matices y de hecho muchas características. A él se incorporan objetos significativos, regalos que de pronto se consideran especiales, de hecho también recuerdos de personas que ya no están con nosotros. Sí, puede tener unas características muy diversas.
y también conservan una esencia, ya que no son solamente cosas viejas que no sirven para nada. Por lo mismo que son variados, son diversos, contienen la esencia de la persona pues que los genera, que los produce, y muchas veces pues que son las mismas que los guardan. Porque es que los archivos cobran sentido y cobran valor en la medida en que tienen sentido para alguien, ¿sí? En el caso personal, pues sería para la persona que lo produce, porque significa muchas cosas sobre la vida, sobre el pasado, sobre eventos importantes, y esas características particulares se las otorgamos nosotros propiamente también, porque somos los que los producimos, somos los que los guardamos y somos a quienes final y realmente le importan esos archivos, ¿sí? Aquí quiero mencionar algunos ejemplos o posibilidades de archivo que son como los más usuales, los más usuales. Por un lado están los archivos personales. Estos archivos normalmente están integrados por documentos de identidad, por fotografías personales. También allí encontramos historias médicas, historias laborales, soportes académicos. En el caso de las personas que son muy activas en redes sociales, también dejan un registro importante que podría hacer parte del archivo. También está el archivo familiar. Estos archivos usualmente son generados por las actividades de una persona a lo largo de la vida o por las actividades de distintos miembros de una familia a través de las generaciones, ¿sí? Constituyen un archivo con el álbum familiar, por ejemplo, escrituras públicas, de propiedades podría ser allí también, objetos que cobran relevancia para la familia, ¿sí? En algún momento, objetos que son importantes, que son significativos. También está el archivo del artista. Normalmente este archivo está integrado por obras, está integrado por composiciones, por documentos personales, por bibliografía, y un fondo de estos, digamos, que posibilita el acceso a la obra, a la personalidad del artista. También permite de pronto el descubrimiento de su lugar en la historia del arte y la cultura de su región, ¿sí? Y también en la comprensión de los procesos socioculturales que lo rodearon y sus nexos de pronto con el pasado, con el presente y hasta el futuro. Los archivos institucionales son los que se producen en las entidades públicas o en las organizaciones privadas, en el ejercicio normalmente de las funciones y de su quehacer. Para el caso propio podríamos hablar de los archivos de Corporación IMA, que son una sección de las iniciativas que se han tenido. Por ejemplo, está el archivo del programa Música para mi Barrio, que es un archivo que está muy ligado con todo lo que son los orígenes y la fundación de la organización, ya que fue la primera iniciativa y de alguna manera la que le dio vida, por así decirlo. También está el archivo del Simposio Regional de Educación Artística, que este año seguramente sumará mucha información con unas características muy nuevas y muy particulares, pues dada la situación actual. Los archivos de derechos humanos. Estos archivos también, ¿no?, comprenden soportes documentales, comprenden fotografías, comprenden prensa, obras muchas veces también de diversas fechas y de diversos temas. Eh, Normalmente han sido reunidos y han sido preservados por comunidades o por entidades públicas que bien pueden ser de orden nacional o internacional, ya que digamos, en muchas regiones de Colombia, pues hay mucho trabajo humanitario que hacen organismos internacionales, entonces ellos también tienen sus archivos de esos procesos. Los archivos históricos normalmente son los que condensan todo lo que es la memoria colectiva e individual de la sociedad. Son documentos creados en un momento histórico. Estos archivos contienen documentos históricos que dan cuenta de los procesos sociales, culturales e históricos de los lugares donde se encuentran. Son la memoria de nuestro pasado y aparte de ello son una fuente vital y son la fuente primaria en todo lo que son los procesos de investigación, las acciones investigativas. Eh, bueno, los archivos, digamos, sí, son realmente una fuente con un potencial
bastante amplio para todo lo que es la investigación y la producción del conocimiento, ¿sí? Curiosamente, aparte de las bibliotecas y de los museos, tienen un alcance muy limitado a muchos sectores de la sociedad, y pues de hecho de los sistemas de información son también los menos, los menos conocidos, ¿sí? Los menos consultados. Quisiera compartir bueno, unas series de fotografías que conservo de unos archivos que son reales. Estas primeras fotos nos dan cuenta de un archivo que le pertenece a un periodista que en el ejercicio pues, de su función, de su trabajo, como corresponsal de un medio importante en la ciudad de Ibagué, se desplazaba por varias zonas donde se presentaban hechos violentos o de conflicto, ¿sí? Entonces esta persona tenía que viajar a estos lugares, tenía que hacer como todo un levantamiento inicial de información para este medio. Entonces eso implicaba pues obviamente hacer muchas entrevistas, hacer mucho diálogo con la comunidad, recabar información también con las instituciones, y en varios años de hacer este trabajo, este señor tiene un cúmulo de información importante sobre lo que ha sido el desarrollo del conflicto armado, sobre todo en el sur del Tolima. Él conserva la información, está digamos que en buenas condiciones, se integra mucho testimonio, muchas grabaciones que luego fueron en transcripciones, muchos documentos de periódicos, comunicados de las organizaciones sociales, información así como de este tipo. El archivo, si bien digamos que está conservado, de pronto lo que no está es muy separado, muy clasificado, entonces para hacer una consulta pues sí es un poco dispendioso, entonces hace falta como esa parte de pronto de fortalecimiento para la organización y para que pueda ser consultado pues más fácilmente. El señor no tiene ningún inconveniente en que la gente pueda llegar y pueda consultarlo con una cita previa. Digamos que es un archivo que está disponible para los que tengan interés en el tema o estén haciendo trabajos en este tema, y aparte que es de los pocos archivos ricos en información sobre esto. Entonces pues ahí lo pongo como de ejemplo. Este es otro archivo también que tiene unas características particulares, se encuentra en la ciudad de Neiva, es el archivo de todo el proceso de fundación y establecimiento del barrio Falla Bernal, que se fundó alrededor del año 2005. Esta gente pues eran desplazados por la violencia y el conflicto armado, que llegaron a esta zona de todo el país y se establecieron en un sector. La señora que aparece en la fotografía, la presidenta de la Junta de Acción Comunal, fue la que acompañó a todas estas personas en ese proceso pues de la lucha y la gestión ante el Estado por el restablecimiento de sus derechos, ¿sí? Ella acumuló mucha información, muchos documentos, planos del barrio, escrituras incluso públicas del barrio, y también tiene unos objetos que ella asume pues como parte integral del archivo, porque entre los procesos se dio la emisora comunitaria y también se dio un restaurante comunitario. Entonces ella dice, no, todas estas cosas que pertenecieron al comedor y al restaurante hacen parte del archivo porque hacen parte de la historia del barrio. El archivo es privado porque es de ella, pero también podríamos decir que es comunitario. Pero allí la cuestión es que pues nadie más en el barrio le interesa tener este archivo. Entonces es prácticamente un archivo personal que la señora tiene ahí también a disposición para las personas que estén interesadas en hacer memoria, en hacer historia en Neiva y que quieran tocar el tema del barrio. Aparte pues de esto también tienen las estufas donde cocinaban en el comedor comunitario, tienen muchos elementos, el tanque que les servía para abastecerse de agua cuando tenían esas dificultades con el agua. Entonces pues es un archivo bien bonito. Este es otro archivo también que se encuentra en el municipio de La Plata. Este archivo
da cuenta pues, de la vida de un niño que fue, que fue llevado en contra de su voluntad y la de su familia para integrar un grupo al margen de la ley. A él se lo llevan y la familia inicia todo un proceso de, de búsqueda y de denuncia, pues, para que sea reincorporado a su familia. Pero pues eso no tiene eh, no tiene ninguna medida en favor de la familia, y lo que pasa es que esta persona se queda dentro de esta organización, y con los años asume un rol importante dentro de la organización. Dentro del archivo también hay documentos que dan cuenta de ese rol que tenía esta persona, de su participación en la organización y de su cargo de liderazgo que llegó a tener, ¿sí? Entonces es un archivo que también cuenta pues otras historias alrededor de lo que pasó en este sector del sur del país, entre límites, pues entre lo que es el Huila y la entrada pues al Caquetá. Entonces es un archivo también muy interesante, y pues que no es tan libre de consulta, pero la señora pues también, eh, digamos que está ahí, en un término medio, pero de todas maneras, dependiendo del fin, pues ella estudia la posibilidad de que se pueda dar acceso al archivo. Este otro archivo también se encuentra en Pitalito, Huila, y es un archivo que da cuenta de un proceso de reubicación de 25 familias que fueron desplazadas de muchas partes de Colombia y llegaron a este departamento. A ellos les asignaron, pues, por parte del INCODER y de las convocatorias que el INCODER tiene para la reubicación, una buena porción de tierra que fue parcelada, y cada uno recibió su parcela. El archivo lo conserva la persona que lideró estos procesos, pero pues esta persona ya está como en un estado delicado de salud, y el archivo está en su casa, tal cual como lo ven ustedes ahí, está en unas estopas, debajo de unos mesones y de unas estufas que utilizan para asar arepas. Entonces, pues sí está en un grado de deterioro, está en un grado de riesgo alto, eh, pero pues tiene unas sensibilidades porque la familia pues le carga como el tema del deterioro de la salud del señor al estar vinculado a estos procesos, y despierta mucha sensibilidad el llegar a hablar y a preguntar por este archivo. Entonces fue algo que por, por respeto como a esa situación se quedó ahí solamente como en el conocimiento, y pues no trascendió. Igual ellos tampoco estaban interesados en compartir ese archivo con otros, que otros se hicieran responsables, pero pues tampoco tenían el interés como de conservarlo mucho, pero tampoco entregárselo a nadie. Entonces no se pudo hacer mucho allí. Y estos son otros archivos que son de carácter ya público, son archivos que pertenecen a entidades públicas. Eh, Estos archivos también tienen sus necesidades, ya que normalmente las dependencias municipales no cuentan con un recurso específico para el tema de archivo, para la gestión del archivo, y entonces, y aparte de eso tampoco un espacio, ¿sí? Entonces es muy difícil porque año tras año los archivos van sumando muchas cosas, y es muy difícil que ellos puedan gestionar su archivo, tenerlo pues con lo que es la ley de archivo, tenerlo al día, es muy difícil por ese aspecto. Los municipios que son de categoría 6 y que muchos han sido también de gran afectación por el conflicto armado, pues siempre se veía una gran preocupación por el tema del archivo, porque sí queremos hacer algo, pero no tenemos los recursos. Y humanamente también pues se requiere personal que trabaje el archivo, y esto no es cosa pues de un solo día. Entonces, entonces son archivos pues que le corresponden al Archivo General de la Nación, eh, y pues que ya existe como un diagnóstico inicial del estado de toda esta información, que ojalá más adelante de pronto
se vea materializado en políticas públicas para la preservación y la protección de los archivos. Que sería como el deseo, pero pues, no se sabe qué pase con eso. Bueno, aquí quisiera detenerme un poco en lo que son los archivos históricos y los archivos de derechos humanos, porque, porque, porque me parece que tienen pues una importancia bastante acentuada. Entonces, bueno, institucionalmente en Colombia hay dos entidades que son el Archivo General de la Nación, que es el Archivo Nacional, y el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿sí? Que son las entidades que promueven la conservación y la consulta del legado, pues, que se conoce como legado documental nacional, y pues que la idea es que también lo pongan al servicio de la comunidad. El Centro Nacional de Memoria Histórica viene cumpliendo desde ya hace algunos años con la Ley de Víctimas, documentando y narrando historias del conflicto armado. Ya pues el centro ha producido alrededor de más de 80 informes que dan cuenta de muchas situaciones que se presentaron en el país y que están pues para la consulta de las personas que tengan interés por el tema. Estas instituciones, al igual que lo son las bibliotecas y los museos, tienen la función de guardar y de preservar y dar acceso a la sociedad a toda esta información, ¿sí? De ponerla también en circulación. La existencia de estas instituciones, bueno, de esta institución de memoria, digamos que es fundamental porque son las que hacen posible que la memoria brote en alguna parte, ¿sí? Como resultado de los procesos de investigación y de poner en circulación todo este conocimiento también. El ser humano necesita en este momento entender, pero también extender esos vínculos con la memoria a través de lo que son las bibliotecas y los archivos, ¿sí? Si no existiera una forma, una manera de proteger toda esta información, de proteger todo este conocimiento, independientemente del tiempo que pase, la sociedad estaría repitiendo sus errores permanentemente, ¿no? Que es lo que nos ha pasado en este país. Por lo mismo, el desconocimiento de nuestra historia en nuestras generaciones actuales, y también por lo mismo se dice que somos un país sin memoria. En Colombia necesitamos es que la verdad salga a flote, que se sepa lo que ha pasado, y no podría haber verdad si no existen archivos, ¿sí? Si los archivos se pierden o se desaparecen, no podría haber verdad, porque los archivos incluso pueden estar, pero si no están organizados, si no están en buenas condiciones, si no están protegidos por una entidad que los asuma, pues tampoco podrían ser de fácil acceso, ¿sí? Y mucho menos si los archivos se mantuviesen ocultos, como, como pasa muchas veces, ¿no? Eh, pasa muchas veces. Los archivos como un instrumento de poder. Sí, los archivos son realmente un instrumento de poder porque pues tienen una importancia política y es una importancia también que es de carácter histórico. Por ejemplo, los archivos de derechos humanos revelan las formas arbitrarias y autoritarias del poder y del ejercicio del poder en este país, como se ha dado. Entonces eso todavía reafirma mucho más su importancia, ¿sí? Porque si no, no son estos documentos, ¿dónde? ¿Dónde más? ¿Sí? No hay más. Si miramos un poco también en la historia, los archivos, por ejemplo, yéndonos un poco a lo que fue la Edad Media, para el clero y la nobleza, los archivos eran concebidos como un arsenal para la autoridad y un instrumento de poder realmente. Incluso se prohibía el acceso al archivo en la medida en que se entendía como un usufructo a lo privado y de una minoría que era realmente muy consciente del poder de la información y la necesidad de tener un monopolio sobre el uso de la información, de un valor jurídico aparte de todo esto,
y como también un instrumento para legitimar el poder en la sociedad. Porque son un insumo o porque son un soporte para la justicia, un elemento judicial para el ejercicio pues de la justicia, porque, porque para entablar cualquier acción, bien sea de reparación o para poder atribuir alguna responsabilidad legal, pues un documento es fundamental. Entonces, por eso es que se han considerado de este modo. No más en el caso, por ejemplo, de las comunidades que han sido desplazadas en alguna parte de Colombia y que en su desplazamiento logran llevar las escrituras públicas de sus predios y que más adelante desean o requieren entablar una acción de reparación ante el Estado. eh, Estos documentos facilitan que eso se pueda dar, ¿sí? Una acción de reparación también para el tema, por ejemplo, de un soporte para la verdad, para tener credibilidad también lo está, y para que se haga justicia también, ¿sí? Entonces es fundamental y son claves en este aspecto. Eh, También pues estos archivos se han convertido en un soporte un poco que da cuenta como de la continuidad de las acciones y las luchas que han dado las organizaciones sociales en Colombia por los temas de hacer verdad y hacer memoria, ¿sí? De esos procesos organizativos, pero también como que dan cuenta de esa capacidad que ha tenido la sociedad de recomponerse después de los estragos de la violencia. Es que también cuentan en perspectiva de futuro, en perspectiva de futuro de la construcción de la sociedad y el tejido social, ¿sí? De los vínculos que se han podido restablecer en la comunidad, de recuperar como también la confianza y muchas cosas que se perdieron en algún momento a partir de un hecho violento. Para el caso de nuestro país hay una gran importancia del archivo como recurso pedagógico, pues ya que se trata en primera instancia de nuestra historia, del contexto del conflicto armado, de lo que no puede volver a repetirse, y es importante, es demasiado importante que la sociedad lo pueda ver, los pueda conocer, los pueda leer y pueda documentar todo esto en algún lugar, ¿sí? Además que estos temas, pues, del archivo como tal, le conciernen no solamente no, o sea, no conciernen solamente al ejercicio de los derechos individuales o a título personal, sino que también involucra organizaciones, involucra comunidades. Es un tema que le concierne a todos porque es de verdad un hecho que nos hace falta generar espacio de apropiación de este patrimonio por parte de los niños y de nuestros jóvenes, ¿no? Lo que les decía, el archivo es sin duda el más desconocido y el menos utilizado de todos los servicios de información, ¿sí? Entonces, es algo que nos concierne a todos por el tema de apropiación del patrimonio por parte de nuestra juventud. Y ahorita con las herramientas tecnológicas que hay, valdría la pena intentar incursionar un poco en la historia social que también pueda involucrar a la comunidad, a los mayores, ¿sí? Desde un trabajo ya muy pedagógico y muy comunitario, eh, que posibilite acciones encaminadas a la apropiación y a la valoración y construcción de la identidad y la memoria local. Pero bueno, de esto ya lo ampliaremos un poquito más adelante. Ahorita quisiera invitarlos a ver un video sobre la Biblioteca Salvadora en Medellín, que pues me pareció como muy bonito para compartirlo en esta experiencia y entonces los dejo con el video.
Llevamos 5 minutos animados de un cortometraje que esperamos dure entre 15 y 20 minutos. Iniciamos este proyecto hace 2 años con dinero de nuestros bolsillos, adelantamos parte de la investigación, hicimos entrevistas, consultamos archivos tanto de prensa como audiovisuales y todo tipo de publicaciones relacionadas con el conflicto armado. Dibujamos un storyboard con cerca de 100 ilustraciones. Modelamos en plastilina más de 200 personajes y construimos un buen número de escenarios elaborados en técnicas mixtas, así como un sinnúmero de elementos de utilería. Pero todavía queda mucho por hacer. Este cortometraje está realizado en plastilina con la técnica del stop motion. Muchas de las escenas representadas están basadas en hechos reales tomados tanto de fotografías como de archivos audiovisuales. En esta técnica de animación se mezcla lo manual y lo digital, grabando separadamente personajes y fondos para luego unirlos mediante composición digital. Nuestro propósito es narrar a través de imágenes algunos de los episodios de más triste recordación en la historia pasada y reciente del país. La animación estará acompañada de una banda sonora original encargada de marcar el ritmo y la intensidad dramática del cortometraje. El proceso de realización de este cortometraje se podrá ver paso a paso en las redes sociales de Se lo explico con plastilina, en Facebook, Instagram y Twitter, buscando hacer partícipes a nuestros seguidores no solo de los diversos capítulos de la historia de Colombia, sino también de las distintas etapas de la producción de un cortometraje animado. Memoria, Historia de Colombia en Construcción es un proyecto multimedia de carácter pedagógico que busca integrar a los distintos sectores de la comunidad en torno al tema de la memoria del país. Paralelamente a la ejecución de este trabajo y como parte de su investigación, adelantaremos una serie de entrevistas con los protagonistas de algunos de los hechos que han dejado más honda huella en la historia reciente de Colombia. Nuestro trabajo pretende tomar en cuenta la mirada de los distintos actores del conflicto durante diferentes momentos históricos, buscando mostrar con ello la complejidad de la guerra. Queremos mostrar además cómo se han repetido las condiciones de injusticia y desigualdad que han generado el ciclo de violencia en que nos hemos visto inmersos desde hace tantos años. Nuestro propósito, por supuesto, no es recrearnos en la violencia y exaltarla, sino llamar a la reflexión sobre lo que ha sucedido. Tenemos cientos de personajes que esperan ser animados. Necesitamos de tu ayuda para ponerlos en movimiento. Pensamos que esta es una historia que debemos conocer todos para tomar conciencia de lo que hemos vivido y no queremos repetirlo. Contamos con tu apoyo. Memoria histórica. La memoria histórica es un concepto relativamente reciente y que vendría a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrarse con su pasado, valorándolo y tratándolo con especial respeto. Este esfuerzo consciente de los grupos humanos daría como resultado una memoria histórica colectiva, mientras que podríamos hablar de otras memorias individuales o particulares propias de cada individuo. Esto es un acercamiento al concepto del historiador Pierre Nord, francés. Pues digamos que él hace este planteamiento un poco sobre esos
hablando un poco de esos esfuerzos, sí, de algunos grupos humanos que, que no solamente se conocen, digamos, las memorias individuales, las de cada individuo, sí, sino que también él plantea dentro de todo esto que deberíamos reconocer la existencia de tantas memorias como personas existen. Que todas estas memorias individuales tienen unos puntos en común, tienen unos nexos, eh, una unión de todas esas memorias individuales en algún punto es lo que configura las memorias colectivas, que vienen a ser esas memorias plurales, heterogéneas y diversas. Eh, Toda memoria lo es con respecto a lo que memoria histórica. Según el historiador Pierre Nord, la memoria histórica es un concepto historiográfico de desarrollo relativamente reciente y vendría a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrarse con su pasado. Eh, Memoria histórica. Según el historiador Pierre Nord, la memoria histórica es un concepto historiográfico de desarrollo relativamente reciente y que vendría a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncarse con su pasado, valorándolo y tratándolo con especial respeto. Un esfuerzo consciente de los grupos humanos daría como resultado una memoria histórica colectiva, mientras que podríamos hablar de otras memorias individuales o particulares de cada individuo. Aquí también él pues quiere hacer es como un planteamiento con respecto a que esos esfuerzos de los grupos humanos da como resultado una memoria colectiva, mientras que podríamos hablar de esas memorias particulares que tienen un punto de encuentro de cada individuo, también reconocer pues que hay tantas memorias o tendríamos que reconocer la existencia de tantas memorias como individuos hay, ¿sí? Entonces que en esos puntos en común, en esos nexos entre la unión de todas y cada una de esas memorias individuales, es donde se configuran las memorias colectivas que vienen a ser plurales, heterogéneas y diversas, ¿sí? Que pues la memoria también hace referencia a un pasado reciente o pues un pasado lejano, y que forma parte de un individuo y de un colectivo, de un estado y pues también de la historia misma, ¿sí? Esto es como la dimensión a la que él quiere como llevar este concepto. Es mucho lo que se ha dicho y también lo que pues se ha escrito, se ha hablado sobre la memoria histórica y y sobre todo el tema de la verdad como un derecho legítimo, y también como un derecho legítimo de las personas, pero también un derecho con una dimensión un poco más colectiva, ya que se entiende que bueno, que la memoria hace parte también de lo que es la democracia, que hay planteamientos que afirman que las democracias en las que no hay unas políticas, donde no hay instituciones que aborden el tema desde de la memoria, no son realmente, eh, pues no hay unas garantías reales de lo que es el ejercicio de la democracia, sino que se estaría hablando de una democracia un poco, un poco coja, ¿sí? Entonces que toda democracia estaría incompleta sin este tipo pues, de políticas de memoria, ¿sí? El derecho a la verdad actualmente también se entiende como un derecho que asiste a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, y tiene unos orígenes también jurídicos en lo que es el derecho a la verdad, ¿sí? Actualmente las sociedades modernas también están hablando un poco de las dimensiones
de un derecho a la verdad, que es un derecho también que tiene la sociedad en el origen, que tiene la sociedad de saber lo que ha pasado, de saber cómo se han producido todas estas violaciones a los derechos humanos, y que no se reduce solamente a un derecho individual o a un derecho de las familias, de las personas que han sido afectadas, de saber lo que ocurrió, sino que es un derecho que alcanza al conjunto de la sociedad, ¿sí? En función del conocimiento de su historia, y que también alcanza al Estado en la medida en que le asigna al Estado por contraparte, digámoslo así, el deber de recordar y el deber de hacer memoria, que, que debe también evitar que estas futuras, o que el propósito es evitar que que estas futuras violaciones se reproduzcan, y por cuanto también hacer que el pueblo las conozca, y que el conocimiento de la historia que le pertenece pues a la sociedad también sea un patrimonio, y como tal sea preservado, ¿sí? Entonces es como por un lado atender a las víctimas, pero también por el otro lado le atañe muchas responsabilidades al Estado en cuanto a su deber de memoria con su sociedad. Entonces aquí es como pues un poco eso, un poco la memoria en esos sentidos. Pedagogía de la memoria. Indudablemente la memoria es un campo de trabajo pedagógico que tiene como objetivo la reconstrucción de la sociedad que se ha visto afectada por los conflictos sociopolíticos que han silenciado física, simbólica, histórica y políticamente a una parte muy importante de la sociedad. Así apuesta es por su apuesta es como por la reconfiguración de la sociedad a partir de diversas narrativas que abran posibilidades de conocimiento, de reconocimiento y transformación de la sociedad. La memoria es realmente el primer paso para construir identidad. Eh, si no tenemos nosotros en memoria, ¿sí? No podemos saber realmente ni quiénes somos. No tiene que ver solamente con hablar de un pasado y de traerlo, sino tiene que ver con la construcción de nuestro sentido en el presente y de la manera también como nos proyectamos hacia el futuro. Sin identidad no podemos entender el rumbo, nuestro rumbo, ¿sí? Y también tiene mucho que ver con la identidad, como nos entendemos como nación, teniendo en cuenta que, que deberíamos preguntarnos qué va a pasar alrededor de unos 20 o 30 años, cómo va a narrar un niño, un joven de hoy en día, cuando le pregunten qué pasó en su país, ¿sí? ¿Cuál es el juego de esas versiones de la historia que están en disputa? La idea es generar, pues que se generen a partir de esta pedagogía de la memoria, que se generen unas competencias críticas de reflexión para que los niños, los jóvenes puedan debatir y puedan construir narrativas sobre nuestro pasado. También que desde también esta pedagogía sean posibles las metodologías de la memoria en zonas de conflicto, ¿sí? Es donde normalmente existe digamos que normalmente por las situaciones pues, de tensión que se viven y porque sigue estando presente el conflicto, no podemos hablar directamente de él porque se tocan sensibilidades, porque puede poner el riesgo a la persona que lo está haciendo, porque hay que saber ser prudente también en estos espacios, pero entonces sí se puede acudir o se puede recurrir a resaltar otros valores, los valores de la vida, ¿sí? Los valores de la importancia de la vida propia, y también la importancia, pues lo que comprende la importancia de la vida del otro.
desde, digamos que desde las intenciones de hacer pedagogía, pues podríamos hablar, o desde la pedagogía de la memoria, podríamos hablar un poco de lo que es el Día de la Memoria, que se conmemora el 9 de abril como una oportunidad para reflexionar sobre el compromiso que tenemos, pues, en conjunto la sociedad civil con todo esto que ha pasado, ¿sí? No sé qué tanto este día desde las escuelas se promueva como ese tipo de reflexiones, se llame a esas reflexiones, ¿sí? Entonces, pues hay como una intención con esta fecha particularmente. También tener en cuenta que por un lado, pues hay muchos ejercicios de producción social de la memoria que día tras día van en aumento, y eso se nota mucho en el trabajo tan fuerte que han hecho algunas sectores y organizaciones y sectores de la sociedad que han iniciado sus procesos de memoria por su cuenta, ¿sí? Que están construyendo sus propias metodologías para hacer memoria en muchas partes de Colombia, que están sacando adelante sus proyectos de memoria y que se están dando la pela, por decirlo así, con este tema. Sí, que van en aumento porque día tras día son más los esfuerzos que se están haciendo, eh, porque esto no quede en el olvido, ¿sí? Porque lo que ha pasado no se echa al olvido. También hay pues una gran intención con el establecimiento de lugares de memoria. De hecho, hay una red colombiana de lugares de memoria que también tienen, tienen de alguna manera eh, pues una intención muy marcada, que es la de, la de con un lenguaje de pronto muy simple, en transmitir muchas cosas. Entonces están, por ejemplo, las instalaciones de estos lugares de memoria que lo están haciendo a partir eh, de las organizaciones, de las organizaciones que han logrado establecerse también como museos, como casas de memoria, de las iniciativas de las organizaciones reclamantes de tierras que también pues están haciendo un trabajo importante por la memoria, de las reclamantes de la reparación simbólica que también están en sus procesos de hacer memoria, ¿sí? Este trabajo pues, se hace a partir de una serie de, de levantamiento pues, de información o de versiones de memoria que se producen en muchos lenguajes. Entonces hay testimonios, a partir de la escritura también hay muchas crónicas, hay muchos reportajes, el cine, la literatura, el arte. De hecho, aquí también aparece con un papel bastante importante en muchos resultados de ejercicios de memoria que se hacen a nivel nacional, ¿sí? Y también, pues, es la ley, desde lo que es la ley y la producción jurídica y política de la memoria, hay avances, pues, con lo de la creación de la ley de víctimas, todo el tema de la restitución de tierras a los campesinos, ¿sí? Y todo el tema también de lo que se hace de esta ley de las reparaciones administrativas. Digamos que hay unas intenciones por parte también del Estado, ¿sí? Del Estado de generar pues un movimiento en torno a eso. La pregunta sería un poco también, ya que pues aquí nos encontramos muchas personas vinculadas al ejercicio de la docencia, al ejercicio también de la educación y del arte, pero la primera pregunta sería, ¿qué se está haciendo desde la escuela
no solamente como un ejercicio de recordación de las víctimas, sino también con la intención de que esto no se repita, ya que no es lo mismo la enseñanza de la historia que la enseñanza de la memoria, ¿sí? Y nos quedan realmente dos alternativas. Por un lado, es, es seguir condenados al olvido, o por el otro lado, es, es mirar qué podemos hacer, em, podemos mirar críticamente todo lo que ha pasado, ¿sí? Eh, y pues aquí la invitación sí sería un poco también a mirar desde la antropología, desde la historia, desde la pedagogía misma, de dónde venimos, ¿sí? Aquí es el momento también de hacer muchas reflexiones, desde filosofar también un poco de por qué somos lo que somos y para dónde vamos y cómo podemos nosotros llegar a vivir mejor, ¿sí? Entonces, lo decía, los sitios y los lugares de memoria tienen una función pedagógica importante, ¿sí? Como lugares materiales que dan cuenta de lo que se debe recordar, que han sido señalados y están marcados, ¿sí? Son parte de la memoria colectiva por decisiones políticas y por expresiones de diferentes actores de la sociedad que han definido qué es lo que se debe recordar en nuestro país. Y dan cuenta pues de lo que se ha decidido socialmente que es lo recordable, lo memorable, ¿sí? Pero también hay que ser conscientes de que cada persona desde su entorno particular tiene la posibilidad de dejar una huella a favor de la paz y la construcción de una ciudadanía fundada en una mirada de pronto muy lúdica y muy comprometida con la transformación de nuestro pasado violento. La pedagogía para la memoria, de hecho, eh, puede llegar a ser parte puede ser una aliada para la paz, si la sabemos utilizar, ¿sí? Porque es que estamos en un mundo de subjetividades, de todo lo subjetivo, que no se puede, que no se puede atrapar en un solo relato la vida y la historia de muchos, ¿sí? No, se necesitan historias y historias múltiples que atraviesan la vida de múltiples sujetos, ¿sí? Para el caso, por ejemplo, de lo que está pasando con los niños y los jóvenes, es que actualmente ellos no tienen, o no tenemos, o carecemos, mejor dicho, mejor por decirlo así, de medios para la infancia, ¿sí? No hay un canal, no hay un espacio que se ocupe de ellos, de crear y de recrear y de dimensionar la memoria. Sería muchísimo más fácil, em, realmente sería muchísimo más fácil, muchísimo más efectivo eh, si, si se crearan un poco de ventanas con este fin. Bueno, si hubiesen ventanas con este fin, pero pues realmente no están, ¿sí? Y entonces aquí la pregunta sería cómo integrar también desde la escuela un proyecto emancipador en el que quepan como todas estas distintas narrativas que sean un poco de carácter incluyente, no solamente las de las élites, donde se puedan tener diversas formas de memoria y donde estas narrativas amplíen un repertorio de posibilidades, sin las jerarquías, incluso la academia misma las legitima, ¿no? Hay cosas que son más memorables que otras y la gente lo siente así. Hay unas memorias que están en primer lugar y otras que están en segundo lugar. En, en algún momento conversaba con una persona y decían bueno, cómo serán cómo se irá a hacer todo el proceso de llevar eh, los casos a lo que va a ser la comisión de la verdad, ¿sí? Cómo se van a escoger, cómo va a ser ese proceso de escogencia de qué es lo que va a contar la comisión de la verdad.
¿cómo hago yo para que mi familiar que desapareció en un lugar apartado esté ahí? ¿Sí? Porque supuestamente lo que se van a trabajar es casos emblemáticos, van a ser unas escogencias de unos hechos por encima de otros. Y entonces ellos o algunos sectores se cuestionaban mucho eso, ¿sí? De cómo era posible que, que se hicieran esas jerarquías y que no se pudiera pues integrar un poco más a otras memorias que siempre habían estado relegadas. Entonces esto pues es llamativo, digamos que es llamativo porque no es el ideal de la memoria, ¿sí? Y desde la academia se ha legitimado un poco este discurso, ¿sí? También aquí el llamado sería un poco a, a los docentes y un poco también a las personas que pues tienen el ejercicio también de alguna disciplina artística, ¿no? El llamado sería a explorar todas esas capacidades específicas dentro de cada disciplina, desde su lenguaje, desde su técnica y también desde el medio que tienen para integrar diferentes ámbitos de saberes, ¿sí? De la diversidad a unas aproximaciones de unos metalenguajes y pues son realmente los docentes los que tienen como, de alguna manera, em, son los invitados, son los convocados a acoger como todo esto y también a liderar estos movimientos. Sí, son ellos porque, porque las instituciones que se han encargado de hacer memoria, partiendo, por ejemplo, de si son iniciativas de la sociedad, pues no tienen como muchas veces todo el recurso y todo el alcance que puede llegar a tener la escuela. Entonces, en ese sentido, la escuela también es llamada a involucrarla de alguna manera y que tiene un rol y un papel muy importante aquí, ¿sí? Que acoja esto, porque es que no hay muchos espacios para que se pueda dar, ¿sí? Y de hecho no hay en este país tampoco un proyecto de nación que uno diga que de verdad abraza y, y acompaña y respalda lo que es la memoria. Hay un centro de memoria, pero pues eso depende mucho del gobierno de turno, eso depende mucho pues, de unos intereses políticos fuertes, entonces eso también está muy mediado por eso, entonces digamos que la escuela sería un escenario muy apropiado para que se puedan dar estas iniciativas. Y pues que la pedagogía para la memoria es la llamada a hacer muchas reflexiones y consideraciones para un proceso de innovación en el aula, ¿sí? Y posibilita, pues, tiene una apertura, digamos, a una narración desde la multidisciplinaridad, ¿sí? Y que podemos hacer y ofrecer relatos que sean realmente y verdaderamente transformadores. Desde la producción social de la memoria hay algunas iniciativas que se están adelantando y que quisiera mencionar porque son ejemplos importantes de lo que se puede hacer desde diferentes sectores de la sociedad. Entonces está en primer lugar las mujeres trans de Chaparral, que pues hacen parte de una organización LGTBI que han dado una lucha por toda la estigmatización que ha vivido su comunidad en esta región, que de por sí es una sociedad bastante conservadora y pues han sido de alguna manera han sido amenazados y algunos de sus miembros han sido desplazados por los actores armados que hacen que presentes pues en el municipio, tanto así que tuvieron que recoger su evento en algún momento, pero pues también ellas han insistido en este proceso porque a partir de este evento se quieren mostrar no solamente
como pues las peluqueras, las locas, como les dicen, ¿sí? Sino que ellas también quieren que la sociedad sepa, ¿sí? Que ellas también pueden ser parte del arte, pueden ser parte de la cultura y pueden aportar en ese sentido. Y un poco que romper con esa estigmatización que hay, pues, de que son un peligro, sino son un peligro ellas para la sociedad, sino también que se vea que ellas están en peligro, ¿sí? Entonces, pues ahí hay un trabajo muy bonito, es un proceso que está documentado, eh, que está registrado a partir de todo el trabajo que ha hecho la organización en Chaparral, y pues tienen sus archivos, eso sí muy variados de muchas cosas que hacen, pero pues digamos que está como para la consulta, para las personas que deseen conocer y tengan interés, pues puedan acercarse al tema. Eh, también también hay un trabajo que se ha hecho que, que creo que tal vez muchos lo han visto, y es cuando el arte habla y cuando el arte se convierte en paz. Es un trabajo de Edgar Álvarez, que lo hacen a través de todo lo que es la plastilina, ¿sí? De cómo la plastilina le ha servido a este artista para, para hacer memoria, para empezar a contar cosas que han pasado, como fue una iniciativa, a partir de una iniciativa propia, con recursos propios, se ha podido sacar adelante un proyecto muy bonito de memoria histórica que está llegando a muchas escuelas, a muchos colegios, y que pues está tomando en este momento, o está en este momento con un reconocimiento social importante. Ahorita les voy a compartir un video de él, y traigo este ejemplo de Edgar a colación porque realmente es que desde el arte se puede generar un cambio social, ¿sí? Cuando el artista es consciente, sabe y entiende el poder que puede llegar a tener el arte, como una herramienta, ¿sí? Como una herramienta que tiene un alcance de intervención y en la construcción de la memoria, porque es que desde el arte se puede educar, ¿sí? Se puede educar a nuestros niños y se puede educar a nuestros jóvenes, y entonces estamos educando también generaciones futuras con una sensibilidad por el otro, con una solidaridad, ¿sí? Que estén un poco en una conexión muy cercana con la ética, y también porque es que a partir del arte se puede convocar a los acercamientos entre los opuestos, entre los diferentes, entre los de un bando y del otro, ¿sí? Porque eh, eh, se pueden poner cosas de manifiesto en común, ¿sí? Entonces el artista como ese espectador de todo lo que está pasando en este país también es un sujeto crítico, puede ser un sujeto crítico, y, y puede generar mucho movimiento en torno a lo que es la memoria y a la producción social de la memoria, y de hecho hay muchas personas que lo están haciendo, y eso se evidencia y se puede leer en trabajos de memoria que tienen que ver mucho con murales, por ejemplo, en zonas donde han pasado hechos impactantes en la sociedad, ¿sí? Que pretenden recrear, pero también a partir de esa recreación que esa sociedad trascienda, ¿sí? Trascienda en la comprensión y el entendimiento de que eso que pasó, ojalá nunca más, ojalá nunca pase nuevamente, ojalá no se repita, ¿sí? Entonces, en lugares donde pronto han desaparecido personas, lo mismo, crear galerías a partir de la fotografía, de los murales, también con esas intenciones, no solamente de contar lo que pasó, sino
de que es toda esa reconstrucción lleve también a la sociedad y a la comunidad en un proceso también de superación de esto, de reconstrucción, pero también de transformación de los valores, de los valores, de los valores. Si tenemos en cuenta que los artistas y las personas que se dedican al arte son realmente son realmente movidos por sus emociones, ¿sí? Por sus emociones, también tendríamos que ver cómo todo estas emociones se pueden despertar en nuestros niños y en nuestros jóvenes y en nuestra sociedad, ¿sí? O sea, el arte es que es una herramienta muy transformadora, sin ser artista, pero es que lo he sentido muchas veces y pues frente a esto también se ha dicho mucho, pero es que eh, tiene la capacidad del artista a partir de su sensibilidad y del manejo o sea, del conocimiento y el entendimiento de esa herramienta como un poder también de despertar esas emociones en el otro, ¿sí? De tocar esas emociones. Y, y también si tenemos en cuenta que las acciones humanas nacen más en nuestras emociones que en nuestra razón, que desde nuestra razón, que desde nuestra idea y desde nuestros pensamientos, porque actuamos mucho más movidos por las emociones, ¿sí? Instintivamente, como que es eso también, entonces el tocar eso, el llegar a eso, es, es muy, muy importante en ese proceso transformador de construcción de sociedad, de transformación de valores y y de trascendencia de todo lo que es la pedagogía de la memoria, ¿sí? La pedagogía de la memoria, el archivo indiscutiblemente es un recurso para la pedagogía de la memoria, un recurso que está ahí para aprovecharse, ¿sí? Para explorarse, para explotarse, también para el tema pues de la reconstrucción de la identidad de muchas comunidades, de muchos sectores de la sociedad. Es nuestra historia la que está en estos archivos, es nuestro pasado, pero también es nuestra identidad. Entonces, pues era como compartir un poco eso y quiero invitarlos a ver un pequeño corto donde se cuenta mejor y lo cuenta propiamente Edgar, el trabajo que él está haciendo de memoria histórica, recreando varios eventos de la historia reciente de nuestro país a través de sus muñecos en plastilina que hablan por sí solos. Los dejo con el video. Muchísimas gracias por el espacio y espero haber podido dejar algo en ustedes. Martín tenía los zapatos rotos porque a su mamá le era difícil comprarle ropa nueva. Vivía solo con ella en una casa pequeña de la Comuna 13, Medellín. Aunque, a decir verdad, tener los zapatos rotos era algo que le había dejado de importar a Martín desde hacía cierto tiempo. Desde que descubrió la biblioteca que construyeron en su barrio y entró allí por primera vez. Esa biblioteca, la Biblioteca Centro Occidental, había aparecido de repente, casi por arte de magia. Cuando Martín ingresó, descubrió que el lugar era maravilloso y en los libros había luz. En la Biblioteca Centro Occidental, Martín también hizo amigos de verdad, niños que tenían los zapatos rotos como él y a los que tampoco les importaba. La fantasía que vivían en la Biblioteca Centro Occidental era todo para ellos. Pero de golpe, la vida cambió. La guerra llegó primero entre rumores de vecinos. Y como en un cuento de terror, en las calles surgieron hombres sin rostro que parecían sombras, causando zozobra y destrucción. El barrio se convirtió en un infierno de disparos y explosiones. Muertos, heridos, tristeza, pesadumbre. Así
se volvieron las calles solitarias. La gente del barrio debía quedarse escondida dentro de sus casas, noche y día. Martín no pudo regresar a la biblioteca que en días pasados lo había salvado del tedio. Se quedaba en la casa encerrado, renunciando a la vida, pero salvado del tedio por los libros. Pero justo cuando la comida empezaba a agotarse y el hambre apremiaba, una mañana amaneció silencioso de repente, las calles en una calma relativa. Mamá pudo salir a trabajar y Martín regresó a la biblioteca Centro Occidental. Encontró que los empleados estaban reunidos, discutiendo un asunto muy importante. Entre ellos, algunos decían que era mejor cerrar el edificio e irse de allí. Otros querían que la biblioteca permaneciera como un símbolo de resistencia y de cultura entre el asedio del fuego cruzado. Al final, la decisión se tomó por mayoría. La biblioteca se quedaba. La guerra siguió su curso, hasta extinguirse con los años en un ambiente de impunidad. La Centro Occidental siguió allí para alimentar los sueños de los habitantes de la Comuna 13. Y cuando pensábamos que esta historia tendría un final feliz, llegaron las lluvias y la vieja biblioteca empezó a sufrir inundaciones. La biblioteca tenía problemas de aguas subterráneas. La Biblioteca Centro Occidental finalmente fue clausurada durante un año. Esto generó malestar entre muchas personas de la comunidad, quienes salieron a protestar en la calle, entre ellos Martín. Y gritaron tanto en sus protestas que su grito se escuchó en el municipio de Medellín y la biblioteca fue reparada. Y desde entonces continúa siendo un faro de esperanza en la Comuna 13 de Medellín. Gracias por acompañarnos en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.